Bueno, en primer lugar, desde mi grupo parlamentario Vox en Andalucía le queremos trasladar nuestro agradecimiento por su comparecencia y por la exposición que ha realizado sobre la parte de los presupuestos 2020 que corresponde a su comisión. Bueno, entendemos que es absolutamente necesario que hagamos una política colaborativa y no destructiva. Vox sabe que su papel es fundamental, como también lo sabe el Consejo de Gobierno, y por ello actuaremos con responsabilidad en el estudio, en la realización de propuestas y en la negociación de la Ley de Presupuestos Andaluza 2020. En concreto, los beneficiarios de las políticas de conciliación deben ser fundamentalmente las personas mayores, las personas con discapacidad, los niños, los maltratados. Queremos lo mejor para estas personas, queremos una sociedad justa e igualitaria, pero tenemos algunas dudas con respecto al presupuesto de su consejería que nos gustaría que nos aclarara. En primer lugar, nos gustaría que nos explicara qué medidas en materia de conciliación, medidas igualitarias, se han articulado en este presupuesto 2020, porque no llegamos a conocerlas. Entendemos que debemos insistir especialmente en políticas dirigidas en apoyo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y especialmente debemos trabajar para que en nuestra sociedad hombres y mujeres tengan esa igualdad de oportunidades. Para conseguirlo, entendemos que es necesario apoyar a la maternidad. Señora consejera, ¿se han puesto en marcha los programas de asistencia a mujeres embarazadas con dificultades al que se comprometieron en el anterior presupuesto? Si buscan nuestro apoyo, el apoyo de nuestro grupo a los próximos presupuestos, por favor, cumpla lo que acordamos en el presupuesto 2019. Tan solo le pedimos que desde la Administración ofrezcamos a las mujeres todo tipo de alternativas y que seamos respetuosos con su decisión final, que ante las dificultades en un embarazo le ofrezcamos apoyo social a las embarazadas y no salidas traumáticas por las que no quieren pasar. Ayudando a las mujeres a ser madres, haremos que ello no les impida progresar en su formación académica, en su formación laboral, en su progreso profesional. Los incentivos a las empresas y el apoyo a las madres jóvenes es algo que siempre reivindicaremos. Fomentando también la corresponsabilidad en el ámbito familiar y en el cuidado de los hijos, conseguiremos que generaciones futuras vivan como iguales, pues el deber de cuidar a los hijos no es solo de las madres, también es de los padres. En otro orden de cosas, le tenemos que preguntar también, señora consejera, si se ha realizado el plan de infraestructura de los centros de atención a la dependencia. ¿Sabemos realmente qué necesidades tienen esos centros y si con este presupuesto le vamos a dar respuesta? Señora consejera, les recuerdo también el programa de respiro familiar. Entendemos que aún no está en marcha la ampliación de ese 30% al que se comprometieron en el anterior acuerdo de presupuestos. Las familias de personas mayores o personas con discapacidad necesitan de este programa. Se lo hemos reclamado en varias ocasiones. Cuidemos a nuestros mayores. Señora consejera, ¿es más importante la protección contra la violencia de género que la atención a la dependencia, al envejecimiento y a la discapacidad? Entendemos que no, que todo es importante. Sin embargo, según este presupuesto, a las mujeres maltratadas son 400 millones de euros para las mujeres maltratadas, más que para los mayores y discapacitados. Esto sin contar con los más de 34 millones que destinamos al Instituto Andaluz de la Mujer. A esto nos referimos con la violencia intrafamiliar, señora consejera, a tratar por igual a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los ancianos. Sí es verdad que debemos perseguir la violencia en el ámbito familiar. Entendemos que tenemos que incluir en este punto políticas de concienciación social. La violencia, como hemos dicho siempre, no tiene género. En la realidad, la violencia de género termina definiéndose como la violencia que el hombre ejerce contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Al igual que la violencia no tiene género, el odio o el amor tampoco lo tienen. Por el contrario, afirmar que la violencia sí tiene género obligaría al que lo dice a señalar en qué género reside la violencia. A esta pregunta nadie se atrevería a dar una respuesta concreta, porque hay casos de violencia en los que el agresor es varón y hay otros en los que es mujer. No es el género lo que determina la violencia, sino el corazón del ser humano. La educación mediante el sentido común y el ejemplo de vida es lo que llevará a erradicar toda violencia contra la convivencia, no la ideología de género. Gracias a las negociaciones que realizamos con el Consejo de Gobierno para la aprobación del presupuesto 2019, se dispuso la creación de un teléfono contra la violencia intrafamiliar
en el que tengan cobertura este tipo de violencia, o sea, el maltrato entre cualquier miembro de la familia. Le preguntamos, señora consejera, ¿se va a impulsar y a dar publicidad a este teléfono mediante algún tipo de campaña institucional? Entendemos que debemos dejar de subvencionar a aquellas entidades que promueven la desigualdad entre hombres y mujeres a través del feminismo radical, pues hasta ahora en Andalucía solo una mínima parte de las ayudas llegaban a las víctimas. El resto van a las organizaciones del lobby feminista. Las ayudas económicas para las mujeres maltratadas deben acabar en manos de las mujeres maltratadas que las necesitan, no en manos de ningún tipo de asociaciones, de lobbies o de chiringuitos. En cuanto a la información e ideología del Instituto Andaluz de la Mujer, vemos que vamos a gastar más de 29 millones de euros, mientras en ayudas sociales más de 14. Algo más de 44 millones que podían destinarse a las familias, a situaciones muy duras que se viven a diario en el ámbito familiar, al derecho y la protección de los mayores, al derecho y la protección de los niños. Pero no, lo dedicamos solo y exclusivamente en la mujer, creando así una desigualdad manifiesta. Entendemos que hay que reducir y fiscalizar el Instituto Andaluz de la Mujer, extinguir el término transversalidad de género y en su lugar poner igualdad entre hombre y mujer, como quedó acordado con ustedes en el presupuesto 2019. Evitar el enfoque de género en las políticas de cualquier tipo, no solo en las políticas de igualdad. Evitar la perspectiva de género, así como el lenguaje inclusivo, que no llevan a ninguna parte, solo a confundir al ciudadano de a pie. En otro orden de cosas, señoría, nos gustaría saber desde Vox si se va a ampliar el servicio de atención temprana. ¿Qué va a pasar con los niños mayores de 6 años que siguen necesitando de estos servicios? Por favor, cumplan lo que le pedimos en el presupuesto 2019. La sensación que nos da es que ustedes han perdido un año en dedicarse en cuerpo y alma en hacer 2 presupuestos, pero creen que para llevarlo a cabo o ejecutarlo se hace solo, y siento decirle que esto no puede ser. Cuando se consigue un presupuesto hay que trabajar para ejecutarlo de las formas mejores y, por supuesto, cumplir la palabra dada a aquellos que se lo votan a favor con una serie de condiciones. Otra duda que nos asalta, señoría, es el ascenso ínfimo en voluntariado. Bajaron en 2020 las partidas para ello y ahora las suben, pero creo que estas partidas siguen siendo insuficientes. Por otro lado, también le tenemos que preguntar si van a extinguir la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia a la vista del informe de la intervención o por lo menos van a asumir la consejería las competencias más importantes de esta agencia. A pesar de todo esto, señoría consejera, entendemos que el presupuesto es sin duda mejor a los que nos tenían acostumbrados los socialistas. Más de 120 millones de euros de incremento desde 2018 dedicados a esta consejería. Por poner algún ejemplo, en ayuda a la infancia se ha incrementado más de 39 millones, en ayuda a los mayores más de 300 y han repartido ustedes más de 19 entre las delegaciones de esta consejería. Todos ellos del presupuesto que los socialistas nos dejaron en 2018, presupuesto, bueno, aprobado por su grupo político, pero bueno. Parece que en Andalucía, sin acciones de discriminación política a la que el PSOE nos tiene acostumbrados, también funciona. Andalucía sigue andando aunque existan partidos que nos etiqueten a los ciudadanos por sus ideologías políticas. Bueno, a ver cómo explican que gracias a Vox Andalucía reparte en igualdad 120 millones más que los que el PSOE lo hacían. Aunque duela al PSOE, Andalucía sigue adelante, porque para nosotros el bienestar siempre es primordial en Andalucía y en España. Seguiremos luchando para que cese el adoctrinamiento de los menores en la escuela sobre ideologías LGTBI y de género, que vulneran el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones, los cuales además deben tener la libertad de elección de colegios de sus hijos. Especial atención debemos prestar al fenómeno de los menores inmigrantes. El interés de los menores está por encima del de los adultos, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, no se respeta el interés del menor inmigrante, pues vivimos tiempos en los que las mafias comercian incluso con los menores. Sus vidas se ponen en riesgo desde que se embarcan. Cada año se triplica la tasa de menores que vienen ilegalmente a nuestro país. Mayoritariamente son varones y proceden de Marruecos. A ello se añade que muchos son mayores que se hacen pasar por menores de edad.
Tenemos que aplicar la ley respetando su dignidad y protegiendo a la vez a nuestra sociedad de la delincuencia. Por ello, desde la política de Vox debemos defender medidas que persigan, primero, apoyar en sus países de origen a estos menores para evitar la inmigración ilegal. Segundo, que retornen con su familia de origen, especialmente los procedentes de Marruecos y de cualquier otro país que no sea una nación en guerra o cuyos nacionales no puedan considerarse refugiados. Tercero, la integración en su entorno de referencia. Fomentemos que no se queden en los centros, sino que vuelvan a sus países de origen, con sus padres, con sus familias, e impulsemos y reforcemos, que es lo que hay que hacer, la seguridad en los centros de los MENAs para evitar posibles situaciones de conflictos o de riesgos. Bueno, manifestar que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, estamos de acuerdo con incrementar el presupuesto dedicado a la infancia y a las personas mayores, dedicarlo también a las personas dependientes que están esperando a que su caso sea clasificado y valorado y a personas que aún están pendientes de que se les otorgue la prestación que necesitan. Entendemos que este incremento debe ir dedicado a entregar ayudas domiciliarias, a centros de días, a servicios de teleasistencia, pero también hacen falta más plazas para residencias dedicadas a personas mayores e invertir en controlar la calidad de los servicios que se prestan en esas residencias. Especial atención debe tener la sociedad en atender el bienestar de esas personas, sea cual sea su edad, que posean anomalías psíquicas. Igualmente, debemos supervisar que sean atendidos adecuadamente. Echamos en falta la concesión de ayudas para conceder algún tipo de asistencia a las unidades de prevención del Alzheimer en los centros de Alzheimer. También echamos en falta la concesión de algún tipo de ayuda para mantener los gastos corrientes de los bancos de alimentos, que solo reciben el 0,7% del IRPF. En definitiva, señora consejera, son unos presupuestos mejorables. No deje de trabajar en ellos. Y, si me lo permite, un consejo: busquen la unidad y las aportaciones de los grupos que de verdad piensan en los andaluces y que cumplen con su palabra. Nosotros hemos puesto siempre como primordial el bienestar de todos los andaluces y de los españoles, pero no solo en campaña electoral, lo hemos puesto por delante siempre. Apelamos al sentido de la responsabilidad y la vocación de servicio público que nos llevó a todos a ocupar nuestros escaños para suscribir unos presupuestos que mejoren la calidad de los servicios públicos en Andalucía.